Hoy vamos a darle culminación a este proceso y vamos a hablar de cosas muy importantes. En el último encuentro, pues estábamos hablando de lo que era un resumen de lo que fue el primer encuentro y hoy Sí, íbamos a dar inicio o culminar con lo que eran los elementos que conforman elementos y fundamentos del currículo, que son tan exacto. importantes en el momento de realizar nuestra planificación didáctica, en el momento de desarrollar nuestra planificación de nuestra acción pedagógica o andragógica dentro de lo que es nuestro perfil como docentes de docentes con sentido de pertenencia y pertinencia hacia lo que estamos formando. Bien, Así uno de es. las fuentes o fundamentos, elementos importantes, uno de los elementos importantes de la conformación o el diseño curricular son los elementos, los fundamentos. Por cuanto esos fundamentos o fuentes nos van a orientar hacia qué camino vamos a ejecutar en nuestra acción didáctica y de qué manera vamos a tratar. Esos fuentes o esos fundamentos en cada diseño curricular está adaptado de acuerdo a el capital humano o a los estudiantes a quien van dirigidos. ¿Por qué? Porque eso es dependiendo de la edad o la etapa de evolución que tiene el niño, el adolescente o el adulto en ese proceso. Es decir, que las fuentes van cambiando de acuerdo al nivel de educativo en el cual estamos laborando. Si a nivel de educación preescolar, las fuentes son adaptadas para manejar casos en educación preescolar. Si es a nivel de Sí, educación básica, primaria y secundaria, están adaptadas de acuerdo a ello. Igualmente, si es a nivel universitario, están adaptadas de acuerdo a cómo vamos a manejar eso. ¿En qué aspecto? Pues que los fundamentos se destacan. La parte pedagógica, que es un fundamento esencial, ¿sí? La psicológica, que nos va a describir el ser humano que vamos a manejar en ese periodo, en ese nivel educativo, la parte sociológica, la parte epistemológica, la parte filosófica, la parte andragógica, la tecnológica y la antropológica. ¿Por qué? Todos estos fundamentos debemos conocerlos a la hora de ejecutar nuestra acción dentro de nuestras aulas o nuestros espacios de aprendizaje, porque ello nos va a configurar de alguna manera en el momento que hacemos el diseño curricular o en el momento que vamos a plasmar nuestra planificación, el qué y el por qué enseñar, a quién y dónde enseñar, cómo y cuándo enseñar y qué, cuándo y cómo evaluar. Todos estos aspectos son necesarios que en el momento que el docente asuma su rol dentro de un espacio, un nivel educativo, debe manejarlo dentro del currículo, que le va a dar un proceso de facilitar y orientar ese proceso a la hora de planificar sus acciones didácticas de acuerdo a la realidad contextual en la cual está laborando y de acuerdo a las características que tengan esa institución. Esos elementos, por lo general, nosotros como docentes los descuidamos, los dejamos a un lado y procedemos a planificar y nos radicamos solamente en uno de los elementos que es el contenido y el objetivo y la metodología, obviando la fuente o fundamentos, cuando esa es la que nos va a dar la parte teórica sustentable, que nos va a orientar ese accionar y que nos va a permitir cumplir con nuestra funcionalidad dentro de lo que es la formación de esos ciudadanos que requiere el Estado. Y dentro de esos aspectos que es enfocado a la misión y la visión que tiene la institución, apegado a las políticas educativas del Estado que están contempladas dentro del currículo. Entonces, esos elementos, este elemento que son las fuentes o fundamentos, son la parte direccional que nos va a permitir dar unas herramientas orientadoras y que nos va a permitir planificar de manera adecuada el accionar de nosotros como docentes o como facilitadores o como profesores de una determinada área. Vuelvo y lo digo, cada fundamento o fuente está adaptado de acuerdo al nivel educativo donde estemos laborando. Y ese nivel educativo es de acuerdo al nivel evolucionario, de evolución que tiene ese estudiante, a nivel de la niñez, la pubertad, a nivel de la adolescencia y al nivel de adultos.
Entonces, es necesario manejar. En esa fuente van a encontrar en la pedagogía las diferentes corrientes pedagógicas que nos van a orientar, en la psicología las diferentes herramientas eh, que nos van a orientar en el nivel evolucional desde el aspecto conceptual y desde el aspecto humano del trato a ese ser humano. A nivel sociológico, aspectos muy importantes y a nivel epistemológico, el origen de ese saber y de la esencia de hacia dónde vamos. Bueno, todo ello más la parte tecnológica que, como saben, ha tenido una evolución vertiginosa en este siglo XXI, desde el año 2000 hasta actualmente, donde hoy en día manejamos la inteligencia artificial y es necesario manejar conceptualizaciones actualizadas de la parte tecnológica que deben estar actualizadas dentro de la fuente y fundamentos que orientaron ese diseño curricular y que nos va a permitir crecer y aplicar cada una de esas herramientas. Bien, estos fundamentos, como lo ven aquí, nos va a llevar al diseño curricular a enfocarnos en qué y por qué enseñar, a quién y dónde enseñar, cómo, cuándo enseñar, qué, cuándo y cómo evaluar. Y ya vamos a vincular cada uno con otra parte de los elementos básicos del currículo que nos va a llevar a ejecutar una acción formativa acorde a la realidad contextual en la cual estamos laborando. ¿Ok? Bien, los elementos del currículo, una vez ya, cuando ustedes tienen en su mano ese currículo tradicional, ese currículo que es el escrito, nos van a encontrar unos elementos que son, primeramente, los fundamentos, pero vamos a encontrar también dentro de esos elementos básicos las metas, los contenidos, la metodología y la evaluación. No solamente ello, pero son uno de los aspectos que nos va a dar respuesta a través de la orientación de los fundamentos que nos va a permitir sistematizar de alguna manera la acción didáctica a través de una planificación acorde. Bien, a través de la meta y objetivos se establece el para qué enseñar. ¿Y qué se busca a través de esa meta y objetivo? Es el propósito real a indicar o la aspiración a una política general para dar una dirección de los niveles de estándares nacionales. Esas metas y objetivos están preestablecidos y nosotros, como lo hablamos, está dentro de lo que es un currículo estático, como lo vimos en la primera actividad. ¿Ok? Y los contenidos también están en un currículo estático, que es el que enseñar, que vamos a enseñar. Que yo parto que hoy en día los contenidos y los objetivos se van adaptando de acuerdo a la realidad en la cual estamos trabajando y que es necesario que ustedes como docentes reconozcan cada uno de esos objetivos. Pero dentro de nuestro currículo, como lo hablábamos en los tipos de currículo y que lo hablaba según Porter, el currículo oficial me va a plantear esos metas, esos contenidos, esa metodología, esa evaluación. Pero los fundamentos me van a permitir flexibilizar la adaptación de cada una de esas metodologías, esos procesos de evaluación y, por qué no, de algunos contenidos que deben estar a la vanguardia de la evolución que hemos tenido y más en unos aspectos a nivel universitario que van evolucionando. Ejemplo, en la escuela de Derecho, cuando vamos a dar en la escuela de Derecho, vemos que hay contenidos que se están globalizados, pero que hay que adaptar los contenidos de acuerdo a la evolución que ha tenido las leyes de su país, en este caso Venezuela, y que debemos adaptar. Y otros aspectos, por lo menos cuando estamos dando diseño gráfico, un TC, un diseño gráfico, vamos a estar que tener a la vanguardia los nuevos procesos evolucionarios que ha tenido el desarrollo tecnológico, como el surgimiento de las IA, que debemos incorporarla dentro de los contenidos de cada una de las áreas. Nosotros no podemos llegar a cambiar el currículo de un día, de 3 meses a 4 meses, pero sí podemos adaptarlo de acuerdo a esa realidad. Bien, los contenidos me van a decir qué enseñar. Se refiere al saber, el saber hacer, el saber conocer, qué son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que debe aprender un estudiante de una determinada carrera. Ojo, actualmente, cuando estamos a nivel universitario, los docentes de cada área se dedican al área y resulta que no. Nosotros como docentes de matemática, docentes de lengua y comunicación, docentes de diseño gráfico o cada uno de ellos deben estar en un contexto global
¿En qué aspecto? En la parte procedimental y actitudinal. En la parte conceptual nos erradicamos en el concepto de las áreas que estamos manejando. Pero cuando vamos al procedimiento y la actitud, debemos esforzarnos en enfocarnos en valores, porque recuerden que hablábamos en una de las clases de lo que era mente, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y que inclusive por ahí vi un video hoy, ayer, que me llegó, donde el Papa habló en algún momento de ello, que se los voy a enviar ahorita al grupo por el respeto de la creencia religiosa que tengan, pero el Papa como líder de una comunidad puede enfocarse en eso y voy a enviar ese video para que vean qué vinculación tiene con lo que hablamos de lo que era la estética, que es el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, que el mente era el concepto, ¿verdad? Que lo hablábamos nosotros, el cuerpo era el procedimiento, pero el espíritu era la actitud que íbamos a asumir ante ellos. Y nosotros como docentes debemos ser formadores integrales de cada uno de esos. La metodología de cómo enseñar va a estar vinculada a fundamentos y basamentos teóricos como la epistemología, como la filosofía, como la psicología y como la pedagogía, ¿sí? Que me va a permitir orientar cómo adaptar esa metodología de acuerdo al nivel educativo que estoy trabajando, sea a nivel de educación inicial o a nivel de educación preescolar, a nivel de educación básica primaria, a nivel de educación diversificada o a nivel universitario. Yo no puedo utilizar las mismas estrategias metodológicas si trabajo a nivel primaria y llevarlas a nivel de la universidad. No. Yo debo adaptarme primero al nivel psicológico evolutivo que tenga el estudiante en el cual está manejando. Si está en un momento de niñez, adultez, adolescencia, pubertad o en este caso de la tercera edad. Bien, y la evaluación me va a indicar es cómo lo hice, que abarca obtener evidencia sobre los cambios conductuales y no solamente los conductuales, los actitudinales y procedimentales que tenga un estudiante. Y su propósito es servir de guía al logro de los resultados deseados. Pero yo para hacer un proceso de evaluación también debo manejar los aspectos conceptuales de la psicología, de la filosofía, de la evaluación, de la pedagogía, para adaptar esos momentos, en el momento de planificar, ese proceso a ese fundamento que tengo, a ese conocimiento que tengo de cómo voy a manejar ese plan de evaluación y cómo me voy a manejar dentro del aula. Bien, Jetser, ¿qué opinión tienes sobre esto, por favor? Fíjese que todo, como lo está presentando allí en esa lámina, lo que respecta a las metas y objetivos, fíjese que Ajá, hay que enseñar, ¿ok? Eso uno tiene definiciones diferentes de lo que es una meta y lo que es un objetivo, ¿verdad? sí. Pero fíjate que aquí como lo conjugas dentro de lo que es una sola definición, para que realmente vamos a enseñar. O sea, todo esto yo creo que es la base, y de hecho por eso lo tienes estructurado de esta forma, que es la base hasta dónde queremos llegar, ¿ok? Uh Porque no es dar un contenido por darlo, ni preparar un contenido para prepararlo. Simplemente saber hasta dónde queremos llegar para poder orientar a ese estudiante, ¿ok? Que quiere quiere alcanzar algo, ¿ok? Y nuestro trabajo sería entonces la orientación hacia ese estudio. Lo demás, contenidos que podemos adaptar, la metodología que podemos utilizar para tal. Y bueno, fíjate que lo mencionas allí como uno de los elementos anteriores, perdón, dentro de lo que es el diseño que enfoca también la psicología. Nosotros los psicólogos también nos enfocamos en cómo vamos, por ejemplo, a tratar a un paciente y necesitamos adaptarle el método o -huh. la corriente con la cual trabajamos precisamente porque cada paciente es distinto. En este caso, Claro. cada grupo de estudiantes es distinto. Y de ahí vemos cómo podemos adaptar el currículum y muchas veces nos enfrentamos a educación en universidades o cualquier institución que tiene un currículum estandarizado y bien estructurado, pero que a lo mejor yo como persona tengo que adaptarme y ajustarme a eso. ¿Sí? Porque la Así, universidad no va a cambiar el currículo por mí, pero sí puede hacer adaptaciones, como bien lo dices allí. claro. Y es adaptarse de acuerdo a la realidad. ¿Dónde está la esencia de ello? Es conocer la fuente o fundamentos que me van a orientar ese currículo. Y ahí se ve la flexibilidad.
Lo que pasa es que nosotros como docentes omitimos ese aspecto y dejamos de leer ese fundamento que nos va a orientar el accionar educativo. Y como usted lo dice, como psicólogo, usted tiene que adaptar su metodología al paciente de acuerdo a las características de ese paciente. Es igualmente para nosotros como docente y usted como docente tiene que adaptarse de acuerdo primero a la evolución y no sé si el término estaba bien dicho, a la evolución primero de ese ser humano, si está en qué etapa evolutiva, si es en la etapa niñez, ¿sí? En la etapa de la pubertad o la etapa de la adolescencia o la etapa de la adultez y también, ¿por qué no?, del adulto mayor, porque hoy en día encontramos en el nivel universitario gente con 50, 60 años que quieren crecer aún más en su medio o en su parte conceptual, procedimental, actitudinal, en una rama en una carrera definida y tenemos que saber tratar esos casos y no tratarlos de igual manera como uno conoce. Conozco docentes y por experiencia lo voy a decir que han trabajado a nivel de educación primaria, por decirlo, pero de una vez llegan a nivel de la universidad o a nivel de secundaria, de cuarto, quinto año de bachillerato, sexto año de bachillerato, y están en la universidad y pretenden tratar de la misma manera como lo hacen en la universidad a un adolescente, ¿sí? En este caso a nivel de bachillerato, haciendo o planificando a veces las mismas estrategias metodológicas que aplica la universidad y llevándolos a un liceo porque trabajan los dos sectores. Ese es un error que a veces cometemos porque pretendemos tratar a un niño, a un adolescente como un adulto y no debe ser en ese momento. Hay otras características, como la hablábamos, las fuentes, la parte sociológica, que me permite ver también las características de un entorno, las características culturales, las características de creencias que ellos tengan y que debo adaptarlas también en el momento de enfocarme en la metodología y el proceso de evaluación. Hablaba también de que los fundamentos también me van a orientar, porque hablan también de lo que es la tecnología, me habla también de lo que es la filosofía, la epistemología, que me van a permitir tener una visión más clara en el proceso de enfocarme y tomar esos elementos del currículo y planificarlos dentro de mi accionar de día a día o dentro de mi accionar de mi proceso, si una planificación anual, semestral o cuatrimestral o trimestral, que me va a permitir llevar a consolidar todos esos procesos de saber. Pero nunca olvidando que nosotros como docentes profesiográficos buscamos, ¿sí? Fortalecer la estética, que ya lo hemos hablado en varios términos, y también la ética de esos futuros egresados, sea el nivel educativo, cual sea. ¿Ok? Hay una profe, alguien que está en un celular conectado. ¿Quién es, por favor? ¿Se puede presentar? Bien. Vamos a darle continuación a la página, a la siguiente lámina. Como podemos ver, ahí ya llegamos a la conclusión de que los elementos que estructuran un currículo a veces no solamente es como los contenidos y los objetivos, como nosotros a veces lo evidenciamos y algunos creemos que en eso nos enfocamos, ¿no? Cuando hacemos una estructura, los elementos que estructuran un diseño curricular lo debemos conocer. Y el primer elemento que debemos conocer que estructura un diseño es la fundamentación, que son los diferentes elementos conceptuales que nos va a orientar. Otro de los elementos estructurales de la realización de un diseño curricular, sea a nivel de educación primaria, preescolar, diversificada o a nivel universitario, es es la investigación diagnóstica, es preestablecer qué necesidades tiene nuestra comunidad, qué necesidades tiene nuestro Estado, nuestra sociedad y también qué necesidades tiene el colectivo que conforma esa sociedad para lograr satisfacer primeramente ese proceso de enseñanza y aprendizaje basada en parámetros establecidos como es la calidad educativa, que también lo hablamos. También viene un aspecto que está previamente seleccionado, que son los objetivos que me van a orientar y los contenidos que van a orientar ese proceso de formación de ese estudiante. Pero también dentro de esos elementos que estructuran nuestro diseño curricular vamos a encontrar estrategias metodológicas que no son las únicas, porque recordemos que dentro de nuestro diseño curricular
es un aspecto dinámico en el cual lo va a adaptar el docente de acuerdo a su estructura o a su medio contextual donde está laborando. Hay instituciones que tienen herramientas tecnológicas innovadoras, mientras que hay instituciones que no tienen ello, pero yo debo adaptar esa estrategia metodológica de acuerdo a la realidad contextual que se está viviendo. ¿Verdad? Y otro de los aspectos o elementos que van a encontrar dentro del diseño curricular o dentro de la estructura de ese diseño curricular es las diferentes criterios de evaluación que nos van a establecer, que son adaptables de acuerdo a la realidad o a lo que usted está ejecutando dentro de su espacio de aprendizaje y que usted va de alguna manera a valorar ese proceso, sin olvidar que la evaluación anteriormente era a nivel universitario, primaria y secundaria, era sinónimo de poder del docente. Y hoy en día no. La evaluación es un proceso que permite evaluarme, en este caso a nosotros también como docentes, para ver en qué momento o en qué nivel nos encontramos y hemos llegado con las diferentes estrategias a ese estudiante para que consolide ese proceso de aprendizaje y lo transforme dentro de una realidad conceptual, procedimental y actitudinal que me va a permitir evidenciar ese ciudadano que se requiere. Entonces, otro de los aspectos que debemos ver, que a veces descuidamos, es un desconocimiento del perfil del alumno que queremos formar. Y ese aspecto es uno de los principales que debemos conocer como docentes. Si yo estoy trabajando a nivel de educación inicial, debo conocer qué perfil me está enfocado dentro de la exigencia del currículo que estoy manejando. Si en educación inicial debo tener características o perfiles de una estudiante del cual pretendo llevar al nivel de educación básica y qué me está exigiendo ese currículo para que el niño esté en plena formación cumpliendo con el perfil para consolidarlo dentro de la educación primaria o secundaria. Igualmente pasa cuando va de primaria a secundaria o a nivel universitario. Debo saber qué perfil me está exigiendo el currículo que se está manejando. A nivel universitario tampoco se escapa. A nivel universitario yo debo reconocer si estoy trabajando en una carrera de formando futuros abogados en el área o en el área de derecho, yo tengo que saber qué perfil me exige para yo de alguna manera a través de mi estrategia y de mis procesos evaluativos, yo fortalecer ese perfil y que está plenamente vinculado a cada uno de las materias, asignaturas o cursos que se desarrollan en cada uno de los niveles que se va formando ese futuro profesional o ese futuro de educación inicial o ese niño futuro de educación primaria o secundaria. Es decir, el perfil no es algo al azar, el perfil es algo formado desde la fundamentación, desde el diagnóstico y que nos permite evidenciar qué es el alumno que queremos. Y ese perfil me va a ayudar a fortalecer de alguna manera la esencia del ciudadano que se requiere. Ojo, cuando hablamos de perfil encontramos con diferentes autores que plantean diferentes teorías de cómo se formó el perfil. Eso depende del diseño curricular y hay que evidenciarlo a través del currículo, que en este caso es el currículo, como lo hablábamos, el currículo oficial, que es el currículo que tenemos en nuestras manos y que nos permite orientarnos a él. Pero debemos reconocer qué es ese perfil. El perfil está bien definido dentro de ese currículo, pero hay perfiles que están definidos desde dos aspectos. Uno, por lo menos en el caso de Castro Pereira, habla del aspecto beta y del aspecto alfa. Para él, el aspecto beta es la formación de ese profesional que se requiere. Y voy a ir más que todo al aspecto universitario. Ejemplo, quiero saber qué característica de profesional quiero, ¿sí? Formar para hacerlo un abogado idóneo. Ejemplo, o ese docente universitario o ese psicólogo que pretendemos egresar. Entonces se crea un perfil beta de qué características queremos que ese futuro psicólogo, ese futuro docente o ese futuro abogado tenga. Y eso es lo que denomina Castro Pereira como un perfil beta. Ejemplo, para un docente, el perfil de un docente debe ser investigador, evaluador, planificador y orientador.
Entonces, yo, el docente de matemáticas de la carrera de educación, ¿sí? O yo, el docente de derecho, ¿sí? De derecho constitucional del área de la carrera de abogado, yo pretendo formar ese investigador, ese evaluador y ese planificador y ese orientador. ¿Cómo yo fortalezco ese perfil? A través de estrategias metodológicas que debo planificar para ir fortaleciendo e ir direccionando a ese estudiante hacia el perfil que requiere y que me está exigiendo la universidad o el nivel educativo donde yo estoy trabajando, sea de un nivel de educación primaria, sea a nivel de educación preescolar o sea a nivel de educación diversificada. Pero a través de ese perfil, que es el eje central, que es el beta, que es como si fuera el perfil profesional, surge el perfil de aspectos personales y el que es del currículo oculto, que es el que está alrededor, si usted lo evidencia, y que lo denomina Castro Pereira como alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4, que aquí hay un error. Pero esos están alrededor del eje central. ¿Por qué? Porque a través de ese perfil profesional que pretendo evidenciar como investigador y evaluador, planificador y orientador, que es un docente, hay unos aspectos o perfiles que van emergiendo y esos perfiles se van enfocando hacia el componente personal y hacia el componente del currículo oculto, que es cuando fortalecemos valores. Entonces, no es solamente formarlo o un docente como investigador, evaluador, planificador y orientador, sino es también formar un profesional docente que sea creativo, que tenga iniciativa, que tenga imaginación y que sea analítico. Yo, como docente, también tengo que estar enfocado en eso y en el momento que enfoco mis estrategias, ¿sí? Lo voy haciendo un hombre creativo, un docente futuro con iniciativa, con una imaginación y que sea analítico. También hay otros aspectos que van surgiendo, como el que sea comunicativo, que sea expresivo y que sea participativo, auténtico, ético, profesional, racional, justo, leal y decisivo. Todo eso que está alrededor lo voy fortaleciendo a través del eje central, que es para mí el perfil profesional, pero que yo no me tengo que dedicar solamente al aspecto del concepto de hacerlo investigador, evaluador, planificador, sino que de ahí emergen otros perfiles que son necesarios para fortalecer ese nivel estético y ético que debe tener ese futuro profesional o ese futuro estudiante. Lo mismo pasa a nivel de educación inicial, que ustedes van a conocer el perfil de los niños que pretendemos formar, egresar, el perfil de egreso que debe tener ese estudiante en el momento que va a ingresar a nivel de educación primaria. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes encuentran el currículo de educación primaria, van a encontrar perfil de entrada, que es cómo vamos a recibir o qué niños vamos a recibir, con qué características, que viene siendo el perfil de educación inicial. Y cuál va a ser el perfil de salida, que es lo que vamos a fortalecer o formar durante los 6 primeros, de primero a sexto grado en el caso de Venezuela, o de primero a quinto grado en el caso de Colombia. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a llevar al siguiente nivel educativo? Entonces, cuando llega al siguiente nivel educativo, usted va a encontrar dentro del diseño curricular un perfil de entrada. ¿Y cuál es ese perfil de entrada? El que venía de primaria. ¿Y cuál es el perfil que pretendemos egresar para que ese niño llegue a nivel universitario? O llegue a la sociedad, o llegue como esa formación que queremos de ese niño de bachillerato que queremos dentro de la comunidad y qué perfil debe tener a nivel universitario. Entonces, ahí llega o igualmente un perfil de entrada, ¿sí? Que es el perfil que egresó y con el perfil de salida que va a egresar a futuro. Cuando llega a la universidad, ustedes también van a encontrar a nivel universitario o a nivel de educación universitaria un perfil de entrada. ¿Cuál es el alumno que debe, qué características debe tener ese estudiante en el momento que va a asumir una carrera de derecho, asumir una carrera de psicología, asumir la carrera del área de administración o un TCU en diseño gráfico? ¿Qué características debe tener y qué debe en el momento que salga, qué características debe asumir? Pero eso es durante un recorrido, dependiendo de la carrera que asuma. Si es una carrera a nivel técnico de 2 a 3 años, ¿qué voy a fortalecer durante 2 o 3 años? Que yo como docente de un área debo eh,
contribuir con ese granito de arena de formación que debe tener él y que al final va a ser fortalecido como un perfil de egreso de ese profesional que requerimos. Entonces, nosotros debemos contribuir por el perfil de profesional que estamos formando. Y eso no está al azar, eso lo encontramos dentro de nuestro diseño curricular que lo omitimos. Aparte, deben estar dentro de nuestro diseño curricular de qué manera se vincula mi área, mi materia, si es a nivel universitario, en fortalecer cuáles de esos perfiles y cómo se van vinculando. Ejemplo, en mi área de matemática, ¿cómo voy fortaleciendo el área de investigador? Tiene que haber una vinculación entre ese perfil beta y mi área o mi asignatura o materia que estoy desarrollando. Y si es investigador, yo tengo que estar claro que no solamente formarlo, y para ser investigador surge algo que debe ser un estudiante creativo, con iniciativa y con imaginación y muy analítico. ¿Ok? Cuando yo estoy formando el perfil evaluador, yo ya sé que debe ser leal, justo, comunicativo y decisivo. O sea, cada uno de esos perfiles tiene una vinculación que es donde nace la funcionalidad del docente que debe asumir ese rol en el momento de planificar, pero que desconoce porque no maneja el currículo como tal o no maneja el currículo que es el currículo oficial y no sabe cómo planificar. Es por ello que a veces yo digo, cuando estoy con una institución o como directivo de una institución, me pregunto si el docente desconoce el perfil, desconoce los fundamentos y desconoce algunos, solamente conoce el contenido y algunas estrategias y los objetivos, ¿de qué manera planifica esa acción? ¿De qué manera diseña esa estrategia metodológica? ¿De qué manera si desconoce cuál es el perfil que estamos formando? Cuando usted ya conoce el perfil, su parte imaginativa, su parte creativa se va a fortalecer en el momento de crear las nuevas estrategias. Y hay muchos aspectos que debemos manejar. ¿Ok? Ahora, cuando vamos al mapa, a un mapa que es el plan de estudio, que también está a nivel de educación inicial, porque no crean que cada área o cada espacio de aprendizaje está creado al azar. No, está creado con la sencilla funcionalidad de fortalecer el perfil de ese estudiante. Y aparte, para yo fortalecer ese perfil, debo conocer los fundamentos que me orientan para fortalecer ese perfil, porque yo tengo que reconocer las características de ese estudiante que estoy diseñando. Entonces, aquí les dejo dentro de mi lámina un aspecto donde se habla. Si ven a la parte derecha, van a observar que ahí van a encontrar los perfiles y que los perfiles de alguna manera se están vinculando a cada una de las asignaturas o materias de lo que es del plan de estudio. Que un perfil alfa, uno solo se puede repetir en 4 o 6 asignaturas y este mapa debemos reconocerlo. O sea, ¿qué quiere decir? Que las asignaturas no fueron creadas al azar, sino también fueron creadas de acuerdo al perfil beta que estamos formando, que es el perfil profesional, al perfil personal del estudiante y al perfil de la parte oculta. A veces, como docentes, nos atrevemos a decir, ejemplo, un abogado, ¿para qué ve desarrollo personal? Pero deberíamos primero visualizar qué exige la asignatura de desarrollo personal para que ustedes vean que sí se vincula de alguna manera al fortalecer un perfil de ese estudiante. Como a veces encontramos en la educación primaria, ¿sí? Materias o a nivel universitario, materias como pensamiento bolivariano o pensamiento de Bolívar, o materias que son esencia para fortalecer algo que es el currículo oculto o el perfil oculto, que es el sentido de identidad nacional que debemos tener como futuros egresados y sentirnos de alguna manera orgullosos de nuestro estado y nuestra formación que hemos tenido. Entonces, los perfiles son necesarios para el reconocimiento y en el momento de planificar. ¿Sí o no, Jetson? Sí, fíjese, doctor, estoy vinculando todo lo que usted está diciendo con mi carrera, obviamente, porque es mi carrera de base, ¿no? Claro. Cuando nosotros hablamos en conductismo, hablamos de conducta deseada y de conducta esperada. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos tener, por ejemplo, un niño modelo, pero sabemos que eso no es así.
Entonces, pero esperamos que mejore su conducta, modifique su conducta de acuerdo a las normas establecidas por la sociedad en general. Entonces, viendo eso, con el respeto, por supuesto, del autor, que desglosa eso en varios perfiles, observo, por ejemplo, que podemos decir que tenemos un perfil deseado, ¿verdad? Que es lo que planteamos como perfil de ingreso, ¿no? Ajá, Y luego tenemos un perfil perdón, esperado, que es cuando vamos mejorando o vamos abonando esos perfiles, sacando las habilidades, las competencias, todo esto del profesional durante su proceso de formación. Entonces, así por es. eso repito, con el respeto del autor, yo lo englobaría así, por supuesto, tomando en cuenta que hay diferentes perfiles que hay que ir adaptando. Ojo, ¿eh? Y es algo que cada autor tiene su manera de especificar. Este es el caso de Castro Pereira, que lo enfocaba muy bien a nivel universitario y que hoy en día tenemos otros autores, pero que la esencia, siempre si usted enfoca, el perfil de formación está enfocado también hacia lo que es el nivel estético, el pensamiento, el concepto, el procedimiento y la actitud, o lo que decíamos que a nivel de estética se habla, pues mente, cuerpo y espíritu, que al final eso está establecido dentro del perfil. No importa la conceptualización, lo que yo necesito es que ustedes como futuro, como docentes y como futuros magísteres reconozcan la importancia que tiene primero como docentes de reconocer cuál es el perfil que estamos formando para yo poder ejecutar un plan, una acción didáctica acorde y que me contribuya de alguna manera a fortalecer ese perfil de ese estudiante. Bien, y hay algo que manejas muy bien, Jetser, en alguna manera, que es un modelo que se habla a nivel curricular y que es un currículo que a veces es invisible y que hoy en día tratamos de elevar más a la esencia porque estamos en un siglo donde esos aspectos se quieren dar más visibilidad, que es lo que llamamos el currículo oculto. Entonces, cuando hablamos de lo que es el currículo, quería llevarlo como a esta similitud de lo que un iceberg. Te ve lo que está arriba, que es el currículo visible, los contenidos, los procedimientos, los objetivos, las estrategias, el proceso de evaluación, que es en sí el plan o el programa, y es visible, pero hay algo que es invisible ante nosotros, que nosotros como docentes lo sabemos, que es el currículo oculto, y que nosotros dentro de nuestro accionar o de nuestra planificación debemos fortalecer, que son los valores y actitudes que nos van a permitir crear un docente idóneo, un profesional acorde a lo que me exige la Constitución o lo que me exige el, 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 el plan de acción que me plantea en este caso la universidad o la institución en la cual estoy laborando. Entonces, es necesario que nosotros como docentes reconozcamos cada uno primero de los fundamentos o elementos, perdón, los elementos que conforman el currículo y que cada uno tiene una esencia y una importancia dentro de nuestro accionar en el momento de hacer una planificación de nuestra acción didáctica. Pero también debemos reconocer que hay un currículo oculto que es muy difícil de visualizar, de asumir, que son cuando tratamos de fortalecer esos valores y esas actitudes que no evidenciamos, sino lo evidenciamos de repente en nuestro espacio áulico, pero no lo evidenciamos cómo lo asume el estudiante o ese futuro egresado en la parte social o la parte en la sociedad o la comunidad o en su entorno en el cual se desenvuelve. Entonces, es allí donde nace la importancia para nosotros de tratar de que ese estudiante asuma ese currículo oculto a través de nuestra estrategia de acciones y concientizar a ese futuro egresado a la realidad en la cual se va a enfrentar y a la realidad en la cual va a asumir su reto como futuro profesional o como futuro egresado de ese nivel educativo. Bien, y para cerrar, quería mostrarles algo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hablaba de una institución, sea la institución donde trabajen o sea la institución donde ustedes laboren? La idea es que, primeramente, yo visualizaba, en este caso, conjuntamente con la doctora Soledad y el doctor Javier Méndez, que en paz descanse, un aspecto de lo que era
una institución idónea, una institución querida, una institución visualizada desde cualquier aspecto, desde la que es nuestro diseño curricular. Y es una institución con salud educativa. ¿Y qué hablábamos de esa salud? Que tuviera una calidad formativa y social, donde no solamente se enfocara en dos aspectos que era docente, comunidad y niño, que yo no hablaba de niños, sino hablaba como estudiante. Entonces, para que una salud, una institución tenga esa proyección y pasa a ser de ser invisible a ser visible, tiene que enfocarse muy bien en el manejo de esa currícula, pero también enfocarse que en el momento que va a planificar su acción didáctica, le permita ejercer una planeación y un liderazgo acorde con participación, interacción de la sociedad y con una práctica interactiva en el momento de hacer su planificación. Pero que solamente no podíamos enfocarnos en el docente, la comunidad y el estudiante, sino había algo que a veces no lo omitimos, que es cómo llevábamos los procesos administrativos y cómo estaba la estructura física que estábamos desarrollando y que eso le daba institucionalidad. Entonces yo me enfocaba en tres aspectos. Primero, el estudiante que está arriba, docente, que es la importancia, la comunidad, que es el entorno, la estructura física que estamos manejando y la estructura o la parte del personal administrativo y obrero. Y ello me iba a permitir fortalecer el liderazgo de nosotros como docentes, la planificación, ¿sí? Ejecutar proyectos idóneos y procesos autogestionarios que me permitieran el desarrollo de la comunidad, del entorno y de la institución. Pero siempre enfocado dentro de cuatro aspectos que también están dentro, que es la participación, la práctica, la parte social y el trabajo. Y eso me iba a conjugar en algo que se llama institucionalidad, la visualización de la institución desde el punto de vista del papel que se ejerce. Y me iba a llevar a un equilibrio entre que era el hombre que estábamos manejando a través del medio y del método. Eso me iba a llevar a algo que se llama calidad formativa social. En conclusión, veo que Harold se conectó. ¿Cómo está mi profe Harold? ¿Cómo me le va? Bien, en conclusión, ¿qué podemos decir? El currículo oficial nos orienta y nos lleva. Es de nosotros, dependiendo, dígame, profe Harold. Buenos días, profe, ¿cómo va? Muy bien, mi profe, ¿cómo está usted? Muy bien aquí, observando. Bueno, Gustoso de escuchar su clase. bueno, mi profe. Entonces, ¿qué pasa? Primero, nosotros como docentes profesiográficos y con sentido de pertenencia y pertenencia hacia el rol que estamos ejecutando, debemos manejar, conocer nuestro currículo, que es el currículo oficial, ¿sí? Para llevarlo y conjugarlo a lo que es el real vivido operacional y enfocando a lo oculto y el nulo. Es decir, debemos manejar los cuatro tipos de currículos dentro de nuestra planificación. Pero para ello, sí, es necesario que el docente esté claro que cuando tenemos nuestro currículo oficial, no es solamente contenidos, no es solamente objetivos, sino que hay un proceso de estructura que se llevó a cabo a través de un proceso de investigación y de una parte diagnóstica que nos permite establecer los diferentes elementos y que son esencia en el momento de nosotros planificar, como son los fundamentos, ¿sí? Teóricos que me orientan el accionar del diseño, como es el perfil que me va a llevar a conjugar y abrir más mi parte de imaginativa y creativa como docente para planificar mis acciones y mis estrategias metodológicas y conjugar ese accionar hacia el perfil de lo que me están exigiendo. Si yo desconozco el perfil de educación inicial para recibirlo en la educación primaria básica y si desconozco el perfil de egreso de educación primaria básica que lo van a recibir en el de educación diversificada o en el siguiente nivel educativo, yo no sé de qué manera estoy planificando para hacer ese perfil. Y que se reconozca que cada una de las asignaturas, módulos o cursos que se enfocan dentro de lo que es la malla
dentro de la estructura curricular de las asignaturas no están ahí al azar, sino vienen de un proceso que fue de una investigación diagnóstica y que se vincula a cada uno hacia el perfil de el fortalecimiento de ese perfil de ese ciudadano que requerimos. La idea es, primero que todo, y como sugerencia y como orientación, doy algo que se llama, que es la esencia. Nosotros como docentes tratamos de enfocarnos hacia la ética y la estética, pero primero tenemos que estar enfocados nosotros en esa ética y en esa estética, que es el equilibrio entre lo que la mente, el cuerpo y el espíritu, que es conectar sabiduría con intelecto para poder ejecutar. Si no conectamos esta sabiduría que la tenemos aquí en el corazón y la conectamos con el intelecto, que la conectemos, vamos a poder operacionalizar de una manera satisfactoria. Pero si no tenemos un docente, ¿sí?, que promueva lazos de unión, que sea una fuente de felicidad, que comparta, que tenga un sentido de entrega, que no sea presumido, que no sea grosero en términos de gestos, que no tenga envidia, que no se irrite fácilmente, que vive en la verdad, que confía, que disculpa y pide disculpa, que sea un hombre que ama, una mujer que ama a lo que hace, que sea feliz y que siempre esté dispuesto a dar, que sea paciente, bondadoso, sencillo, justo, ¿sí? Y siempre perdonar, ese es el docente que requerimos y se va a poder ejecutar de alguna manera. Entonces, la esencia del currículo en el momento de planificar, nosotros no podemos planificar abiertamente. Tenemos que tener a nuestra mano lo que es el currículo oficial y adaptarlo de acuerdo a esa realidad contextual en la que estamos trabajando. Si ustedes como docentes hoy en día y como futuros magísteres en el área de educación, reconocen la importancia de manejar esa currícula, de manejar esos perfiles y esos fundamentos, va a poder de alguna manera llevar a consolidar esa educación que queremos formada de una calidad formativa y social idónea, enfocada dentro de esos perfiles de calidad. ¿Ok? Con eso doy concluida mi actividad del día de hoy y que era lo que faltaba ya por cerrar lo que era el currículo y desarrollamos un largo trajinar desde lo que era la evolución del currículo, la evolución de la conceptualización del currículo y otros elementos, y definimos cada uno de esos elementos que nos lleva al final de cómo aplicar o cómo tomar ese currículo en el momento de yo aplicarlo en mi accionar educativo y cómo asumirlo y cómo ejecutarlo y administrarlo dentro de esa planificación. Jesser, si quiere cerrar con algo, y Harold también, sería muy bueno. Las actividades van a quedar abiertas hasta el próximo domingo. El lunes doy autorización para que las reabran, ¿ok? Y para que cumplan cada uno de ellos, de ustedes, con esos compromisos. Jesser, si quiere decir algo. No, bueno, profesor, hasta ahora, bueno, muy clara la clase. Como le comenté, creo que en primer encuentro, para mí mucha expectativa en esta materia porque, bueno, yo no soy docente de carrera, pero, o sea, me la hizo ver de una manera distinta, que no fuera tan traumático, porque siempre escucho mucho de la gente que estudia educación, que no, que el currículum, que es difícil, todo aquello, pero de verdad que el contenido es bien digerible y por supuesto hay que ponerse a trabajar en pro de esto para poder aprender mucho más. Así es. Pero, sin embargo, de verdad que es bien agradable y bien estructurado, pues, cómo hacer las cosas paso a paso de manera que resulte el final lo más satisfactorio posible. Bueno, mi profe, agradecido. Harold, demos por concluida la actividad de hoy. Les deseo feliz fin de semana y que sea provechoso la actividad que desarrollamos el día de hoy y que de alguna manera les sirva como un granito de arena que contribuya al fortalecimiento de la calidad y el proceso educativo con una formación de calidad.